El Señor dijo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el joven rico, apegado a sus bienes, se fue triste por no corresponder a la llamada de Dios, Jesús dijo entonces a sus discípulos: En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. De nuevo os digo, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron muy asombrados y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús con atención les dijo: Para los hombres esto es imposible. Sin embargo, todo es posible para Dios. el problema no son las riquezas, sino el apegamiento del corazón. Una casa rica llena de adornos y muebles o una pobre, sucia y llena de cachivaches invitan a salir a la calle, mientras que una casa rica sin sobrecargar, igual que una pobre, limpia y sencilla, invitan a quedarse. Estas últimas, en abundancia o pobreza pero sin cosas superfluas, son imagen del corazón desprendido, donde Dios es invitado a permanecer. Cuando decimos, el dinero no trae la felicidad, algunos responden, no la trae, pero ayuda a conseguirla. Sin embargo, la realidad demuestra que no. Existen personas pobres que son felices en su pobreza. No se sienten necesitadas, ya que, como dice el refrán, tiene más el que menos necesita. Por el contrario, personas muy ricas no disfrutan de su situación porque están siempre preocupadas, como le sucedía a Mr. Scrooge en el cuento de Navidad de Charles Dickens. El arcipreste de Ita cuenta esta fábula en el libro de Buen Amor. Dos ratones viven, uno en una casa pobre y otro en una rica. Cuando el pobre visita al de la casa rica, el rico le muestra una gran variedad de manjares. Pero el ratón pobre descubre que tiene que estar siempre en tensión, porque en la casa hay gato, y además debe evitar ser visto por la señora rica. Así que responde al ratón rico: tú tienes casa grande, pero hay mucha gente, comes muchos manjares y eso te engaña. Buena es mi pobreza en segura cabaña, que duro pisa el hombre y cruel el gato araña. En paz y con sosiego es rica la pobreza, al rico temeroso es pobre su riqueza. Siempre tiene recelo y por el miedo tristeza, la pobreza alegre es muy noble riqueza. Y con eso demuestra que la felicidad no es consecuencia del dinero, sino de la paz. La paz, tranquilidad en el orden según San Agustín, es una cualidad interior, que requiere tranquilidad y orden también interiores. Por eso, la tranquilidad y el orden externos no causan la paz interior, que sin embargo es posible incluso en situaciones de agitación y desorden en nuestro entorno. De ahí que cuando el mucho dinero nos llena de preocupaciones no es fuente de felicidad, porque trae inquietud, desasosiego. Por el contrario, quien vive en pobreza con sus necesidades básicas cubiertas es feliz si conserva la paz en el alma. Por eso el ratón pobre dice a su amigo rico: al hombre con el miedo nada le sabe a dulce, no hay voluntad clara en vida temerosa. Con miedo de la muerte la miel no es sabrosa, todas las cosas amargan en vida peligrosa. Prefiero roer habas, seguro y en paz, que comer 1000 manjares perseguido y sin tranquilidad. La virtud de la pobreza bien vivida trae paz, y Dios inhabita el alma de quien tiene paz en su conciencia. Por eso los pobres en el espíritu son felices ahora y alcanzan la felicidad eterna del cielo.